Escaneas los mismos productos en el supermercado y de repente el total se duplica respecto a lo que estás acostumbrado. Entonces te preguntas, ¿deberías abastecerte ahora antes de que todo se vuelva aún más caro? Los aranceles se suman al coste incluso antes de que los productos lleguen a las estanterías. Y ese aumento recorre toda la cadena de suministro, desde los importadores hasta los distribuidores, desde las tiendas directamente hasta ti. Algunos productos básicos suben rápidamente. Otros se quedan como bombas de relojería hasta que se renuevan los contratos. En el episodio de hoy de The Infographics Show, revelamos cómo estos aranceles están afectando a los estadounidenses y quién es realmente el que está pagando el precio. Para el presidente Trump, el déficit comercial de Estados Unidos no era solo un problema, era una emergencia nacional. En respuesta, su administración optó por imponer aranceles a casi todo el mundo. Comenzó con un arancel base del 10% sobre todos los bienes importados, seguido de aranceles personalizados contra países individuales. Los mercados globales se desplomaron, sufriendo su peor caída desde la pandemia de COVID de 2020. La desaceleración interna solo se profundizó a medida que estallaban guerras comerciales con Canadá y México. Mientras tanto, las tensiones con China se intensificaron aún más y la economía estadounidense entró en una fuerte caída en los primeros meses de la administración. Solo el llamado Día de la Liberación eliminó miles de millones en inversiones, aunque una pausa temporal en los aranceles y nuevas negociaciones ayudaron a impulsar un repunte a mediados de verano. La imposición de aranceles incluso sobre islas deshabitadas pobladas únicamente por pingüinos solo los hizo aún más confusos. Entonces, ¿qué efecto están teniendo realmente sobre ti, el consumidor medio? Una de las piezas más importantes de la guerra arancelaria en curso proviene de los aranceles de la sección 232 sobre el acero y el aluminio. Estos dos metales están en todas partes. Se utilizan en todo, desde productos de consumo hasta equipamiento militar crítico. Los aranceles aparecieron por primera vez en 2018, después de que el Departamento de Comercio concluyera que las importaciones de acero y aluminio suponían una amenaza para la seguridad nacional. Debido a la preocupación por depender de países que algún día podrían volverse hostiles, Estados Unidos impuso un arancel adicional del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio procedentes de casi todas partes, excepto Rusia. Pero esa política general no duró. Pronto, países como Canadá y México obtuvieron exenciones parciales o totales. Incluso ciertos productos de acero quedaron excluidos, especialmente aquellos vitales para la economía estadounidense o casi imposibles de obtener en otro lugar. Tras asumir el cargo por segunda vez, estos aranceles se incrementaron de nuevo en un 25% para ambos metales y se ampliaron para incluir más productos con menos exenciones. El efecto de ambos conjuntos de aranceles se sintió ampliamente en todo Estados Unidos. Por el lado positivo, los aranceles impulsaron más inversión en la producción nacional, tal y como se pretendía para fortalecer la seguridad nacional. En las industrias de minería y refinado ha habido cierto crecimiento del empleo e incluso aumentos salariales, ya que el foco vuelve a ponerse en producir en casa. Los efectos negativos se sintieron fuera de la industria de los metales. A medida que aumentaba la producción nacional de acero y aluminio, los precios de las industrias aguas abajo se incrementaron debido a que tenían que pagar precios más altos. El acero laminado en caliente, un estándar para seguir los precios del acero, de forma similar a cómo se sigue el petróleo por barril, se disparó entre 2017 y 2021. Los precios subieron alrededor de un 160%, pasando de unos $700 por tonelada métrica a más de 1,800. Esto refleja tanto un aumento global de precios debido a la inflación y a la pandemia de COVID, como el impacto de los aranceles. Pero los precios en Estados Unidos subieron más que en cualquier otro lugar. El aluminio aumentó su precio un 45% durante el mismo periodo, con Estados Unidos experimentando de nuevo un incremento mayor que en cualquier otra parte. El Consejo de Comercio Internacional de Estados Unidos, o USITC, incluso desarrolló una fórmula especial para medir el impacto de los aranceles sobre el acero y el aluminio. Sin los efectos del COVID,
y otros acontecimientos globales determinaron que el impacto sobre las industrias aguas abajo fue casi exclusivamente negativo, con industrias estadounidenses perdiendo de media $3.400 millones en valor entre 2018 y 2021. Las más afectadas fueron la fabricación de maquinaria industrial, la fabricación de cubertería y herramientas manuales, los componentes de dirección, suspensión y sistemas de frenos de vehículos de motor, la maquinaria de uso general, la fabricación agrícola, minera y de construcción, y otros productos metálicos fabricados. Estas industrias vieron caer el valor de su producción en casi un 3%, perdiendo alrededor de $500 millones para 2021. Para el consumidor individual, los precios de todo, desde coches fabricados en Estados Unidos hasta herramientas y electrodomésticos, aumentaron. La construcción se vio parcialmente afectada, con un aumento de los costes de los sistemas de climatización y con interrupciones en la cadena de suministro. Los mayores tiempos de entrega debido a cuellos de botella también añadieron costes adicionales a la industria estadounidense. Los aumentos recientes de los aranceles significan que Estados Unidos puede esperar un desarrollo similar en los próximos años. Donde probablemente lo notarás más será en los productos embotellados o enlatados, como los alimentos en conserva y los refrescos, que se espera que aumenten de precio. Las piezas de automóvil y los electrodomésticos también están destinados a encarecerse a medida que los productores estadounidenses de acero y aluminio luchan con mayores costes de importación. Los nuevos aranceles de 2025 se centran en piezas específicas de automóviles y se suman a los aranceles más amplios sobre los metales que ya están elevando los gastos de fabricación. Se espera que los precios de los vehículos en Estados Unidos suban moderadamente durante el próximo año. Si estás pensando en comprar una vivienda en el futuro, los efectos de los aranceles sobre los metales también van a aumentar los costes de compra de una casa. Todo, desde los revestimientos exteriores hasta los accesorios y las vigas, se verá afectado por el aumento de los aranceles, lo que eleva el precio de producción para los contratistas. Y no solo los compradores de vivienda pueden esperar verse en la línea de fuego. Los pequeños contratistas pueden esperar llevarse la peor parte. Mientras que los grandes promotores pueden absorber parte del coste de los aranceles, los contratistas independientes pequeños normalmente no tienen los activos líquidos necesarios para resistir las olas económicas. Pueden esperar márgenes mucho más ajustados, lo que les obligará a aumentar el coste de sus ofertas. En muchos casos, esto los hace no competitivos frente a los grandes constructores. Lo que más podría cambiar la situación es el futuro de las negociaciones comerciales con Canadá y México, los principales proveedores de aluminio y acero de Estados Unidos. Cualquier volatilidad en esas relaciones podría provocar un aumento masivo de los precios. Los aranceles de la sección 301 introducidos en 2018 estaban dirigidos directamente a las importaciones chinas. Pero según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, el efecto fue casi 1-1. Los precios de importación aumentaron casi dólar por dólar y los importadores estadounidenses asumieron casi todo el coste. Ese coste se traslada a los consumidores y el US ITC descubrió que los precios del mobiliario doméstico y de los armarios de cocina aumentaron un 7.1%. Los bienes de producción nacional aumentaron entre un 3% y un 4% a medida que subían los precios de los componentes chinos. En algunos casos, como los semiconductores y las piezas electrónicas, los costes se dispararon hasta un 25%. Y no fueron solo los productos electrónicos fabricados en China los que se encarecieron. La reducción de la oferta empujó al alza los precios en todo el mercado electrónico. De nuevo, esto refleja una tendencia que se espera que siga con los nuevos aranceles del presidente Trump. Actualmente, el arancel sobre China fluctúa de forma salvaje y es difícil predecir hacia dónde irá a continuación. A agosto de 2025, los aranceles sobre las exportaciones chinas se sitúan en el 57.6%. Por eso, si has estado comprando en Amazon, probablemente estés viendo una fuerte subida de precios en algunos de tus productos favoritos. Con la esperanza de evitar una reacción negativa de los consumidores,
Amazon planeó mostrar a los compradores los aumentos exactos de precios causados por los nuevos aranceles. Las cosas solo van a empeorar para los consumidores a partir de aquí. Como han señalado muchas veces los expertos financieros, los aranceles no son en realidad recíprocos. En cambio, son unilaterales y golpean a los países sin tener en cuenta ningún desequilibrio comercial existente ni por qué existe ese desequilibrio. En algunos casos, el supuesto déficit comercial de Estados Unidos ni siquiera tiene sentido. Por ejemplo, tomemos un país como Zimbabue, que fue golpeado con un arancel del 18% debido a que Estados Unidos tiene un déficit comercial de 24 millones con él. Sin embargo, ver simplemente las palabras déficit comercial no te dice realmente qué está pasando. El hecho es que los déficits comerciales son extremadamente comunes en el comercio global, especialmente entre países ricos y pobres. Zimbabue, como muchos países pobres, exporta materias primas y productos manufacturados de baja tecnología a Estados Unidos. Estados Unidos se beneficia, pero Zimbabue ve poco capital a cambio. Como los salarios son tan bajos, la mayoría de los zimbabuenses no pueden permitirse comprar productos estadounidenses. El resultado es un déficit comercial unilateral. Estados Unidos importa de Zimbabue, pero exporta muy poco de vuelta. Los aranceles ignoran una verdad básica que los economistas conocen desde que comenzó el comercio global. Al imponer aranceles elevados a países demasiado pobres para comprar productos estadounidenses, Estados Unidos solo se asegura de que sigan siendo demasiado pobres como para poder permitírselos alguna vez, consolidando así el mismo déficit comercial que dice combatir. Esto no siempre es así, pero lo es muchas veces. Algunos países industrializados, como China, pueden imponer aranceles injustos sobre los productos estadounidenses para hacerlos no competitivos. Esto se conoce como proteccionismo, y es irónicamente exactamente lo que está haciendo Estados Unidos ahora. A veces, sin embargo, como ocurre con el acero y el aluminio, esto puede ser un paso necesario por razones de seguridad nacional. Cabe señalar que el propio problema que estos aranceles sobre el acero y el aluminio pretenden solucionar provino en gran medida de las propias empresas estadounidenses, que decidieron trasladar la producción al extranjero, donde los costes eran más bajos. Pero en muchos casos, los aranceles no parecen tener mucho sentido económico. Estados Unidos está lejos de conseguir un mejor acuerdo, con costes que se espera que aumenten en todos los ámbitos para los estadounidenses, que ya están viendo menos poder adquisitivo para su dólar que nunca antes. Uno de los mayores golpes para los consumidores estadounidenses fue la suspensión del régimen de exención arancelaria de minimis. Normalmente, cualquier cosa importada en Estados Unidos con un valor inferior a $800 estaba exenta de aranceles. Si juegas a juegos de rol de mesa y compras miniaturas del Reino Unido, China o de cualquier otro lugar del extranjero, probablemente ya lo hayas notado. Ahora los aranceles también se aplican incluso a compras pequeñas por debajo de los $800. Incluso los artículos pequeños que puedas comprar por Internet están siendo procesados como importaciones normales a efectos de los aranceles. Esto provoca un fuerte impacto en el precio para muchos estadounidenses que no lo esperaban. Volviendo a los compradores de coches, los vehículos importados y muchas piezas de vehículos afrontarán un arancel del 25% independientemente de su país de origen. Sin embargo, una enmienda aprobada a finales de abril pretende limitar la acumulación de múltiples aranceles sobre los vehículos y otros bienes terminados. En otras palabras, si vas a comprar un coche nuevo y eliges uno extranjero, no tendrás que preocuparte por pagar el arancel sobre el metal utilizado para fabricar el coche, además del arancel sobre el propio vehículo. En su lugar, solo se cobrará el arancel correspondiente al vehículo. No obstante, como ocurre en la mayoría de las industrias, el arancel del 25% se está trasladando en gran medida a ti, el consumidor, en lugar de ser asumido únicamente por el importador. Una segunda exención importante para evitar que el mercado del automóvil se desplome es el uso de créditos de ensamblaje para reducir el arancel adeudado al gobierno. Si Honda ensambla un vehículo aquí en Estados Unidos, pasa a ser elegible para créditos especiales de ensamblaje en Estados Unidos que sirven para reducir el arancel total. Como consumidor, verás los mayores aumentos de precios en los vehículos de fabricación extranjera.
Los coches de marcas internacionales construidos parcial o totalmente en Estados Unidos también subirán de precio, pero el aumento será menor. Los fabricantes de automóviles estadounidenses deberían ver un beneficio directo a medida que los consumidores se decanten por alternativas nacionales. Sin embargo, por desgracia, las marcas estadounidenses luchan con una reputación inferior frente a marcas globales consolidadas. Esto podría empujar a los compradores a gastar más dinero por adelantado en un coche que creen que les ahorrará dinero en mantenimiento a largo plazo. Y eso será importante cuando tengan en cuenta el aumento del coste de todas las piezas de automóvil debido a los aranceles sobre los metales. Se espera que el nuevo arancel del 50% sobre el acero y el aluminio aumente los costes prácticamente en todas partes. Los fabricantes estadounidenses y las empresas constructoras tendrán que reevaluar sus cuentas de resultados y ya están trasladando esos costes a los consumidores como consecuencia. Especialmente preocupante es la interrupción causada por los aumentos de precios y la incertidumbre para los grandes promotores, que a menudo planifican proyectos con una década o más de antelación. Al retrasar o incluso cancelar proyectos de construcción, los aumentos de aranceles no solo perjudican a la economía actual, también amenazan la del mañana al eliminar futuros desarrollos inmobiliarios y el crecimiento que una vez habría venido con ellos. Si te gusta vestir bien, o incluso si haces tus compras en Walmart, espera pagar más por tu ropa. No tienes que ser amante de las marcas de lujo, porque una parte significativa de la industria textil estadounidense proviene de países extranjeros afectados por los aranceles. Esto es especialmente preocupante para los padres estadounidenses. Las familias con bajos ingresos son, como de costumbre, las más vulnerables. A medida que las zapatillas casi duplican su precio y la ropa en general aumenta en un enorme 37% en todos los ámbitos, la ropa y el vestuario se convierten en una de las industrias más afectadas por los aranceles del Día de la Liberación. Sin embargo, hay esperanza de que, a medida que las marcas cambien a fuentes alternativas, los precios puedan estabilizarse en torno a un aumento del 18% al 19% a largo plazo. Con las exenciones arancelarias para paquetes por debajo de $800 ahora suspendidas, se espera que la industria de la moda rápida sufra un duro golpe. Pero algunos expertos argumentan que podría ser algo positivo neto, dado que el impacto ambiental de la moda rápida es tan grave. Se espera que el comercio electrónico en general reciba un golpe importante, perdiendo cientos de millones de dólares a medida que los compradores se alejan de los artículos baratos que antes compraban libres de aranceles. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, se cree que los nuevos aranceles aumentarán la inflación en un 0.4% durante el próximo año, aunque solo se espera que el crecimiento del PIB se desacelere ligeramente. Sin embargo, el laboratorio presupuestario de Yale proyecta un lastre más pronunciado del 0.5% sobre el crecimiento, una perspectiva que comparte Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. El estudio de Yale también predice que los hogares individuales verán un aumento de $2.400 en su gasto durante el año 2025. Pero eso solo si la Reserva Federal no reacciona ajustando los tipos de interés. El problema es que la administración Trump ha amenazado abiertamente con destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que Powell advirtiera sobre los peligros del régimen arancelario. Esa pérdida de independencia sacudiría la confianza en la Reserva Federal, dejando a las empresas inseguras sobre el verdadero estado de la economía. Y ese tipo de incertidumbre, una mala apuesta podría hundir empresas enteras. Para los consumidores, las consecuencias serían fuertes oscilaciones de precios y casi inevitablemente una gran inflación en el futuro. Ahora mismo, a los consumidores estadounidenses les conviene más ahorrar su dinero y posponer las grandes compras, al menos hasta que se alcancen nuevos acuerdos comerciales o el mercado se estabilice. Los aranceles de Trump ya están golpeando los bolsillos de los estadounidenses, pero ¿qué ocurre si las cosas se descontrolan aún más?